Bien, damos por iniciada la audiencia, señor doctor. Entonces, de acuerdo con el manual, sírvase exponernos en primer lugar sobre las motivaciones que le han llevado a usted para participar en este concurso a fin de poder llegar a ser miembro de la Corte Nacional. Muchas gracias, señor doctor. El concurso de merecimientos y oposición para ocupar uno de los puestos de juez de la Corte Nacional que han sido motivo de este concurso por parte del Consejo Nacional de la Judicatura. Me motiva por la siguiente razón, de que tengo la experiencia suficiente como abogado en ejercicio profesional y como empleado judicial. Abogado por el espacio superior de 25 años. Principié en la función judicial a trabajar en el año de 1979 como auxiliar secretario de los juzgados de lo civil y penal de la provincia de Loja. De igual manera, he sido juez titular de lo civil de la Corte Provincial de Justicia hasta el año de 1978. Y en el año 2001 fui nombrado como juez suplente de lo civil en la ciudad de Loja, de la Corte Provincial. Hasta el año 2009. Del 2010 al 2014, hasta el mes que transcurrió, he venido ocupando las funciones de juez temporal en las áreas de civil, penal, familiar, niñez, adolescencia, laboral, tránsito. Las decisiones judiciales que he tenido que dar como juez ponente ante las salas, ante los tribunales, han sido como de los tribunales y de las salas civil, penal, laboral y niñez, y de tránsito, por supuesto, que han sido de satisfacción para mi modo de entender. Como jurista ecuatoriano y lojano, ha sido en realidad que una base fundamental como abogado en base a la experiencia que fui adquiriendo desde que fui estudiante universitario por los vastos conocimientos de los profesores universitarios de la Universidad Nacional de Loja. En igual forma, tengo 2 niveles de maestrías, uno de Derecho e Investigación Jurídica y otras en Ciencias Penales. Basta el conocimiento que yo lo he ido adquiriendo diariamente. ¿Por qué? Por el esfuerzo que he tenido que hacer frente a mi familia y representarla de la misma forma, conforme lo he hecho ante la sociedad ecuatoriana. Asimismo, satisfactoriamente, la justicia se ha visto muy altamente, satisfactoria por los usuarios, ya que, por ejemplo, por parte del Consejo de la Judicatura se hicieron o se han hecho edificios con nuevos modelos para la gestión de la administración de justicia, y eso ha sido una base muy satisfactoria para los usuarios, como es de mi conocimiento. Los ingresos de las causas que anteriormente se hacían directamente a los juzgados, ahora ya no, ahora se hacen ante los delegados de la Secretaría de la Oficina de Sorteos. De ahí, bueno, ahí no hay preferencia para ningún juez que fulano de tal va a conocer este asunto judicial, no, al que le cayó directamente de la área que corresponda, por supuesto. Ha sido el honor mío de tener frente
a la administración que yo he venido desempeñando desde el año de 1979 en la justicia. Señor delegado, para mí es una honra en realidad, el motivo más grande. ¿Por qué? Siempre he estado en conocimiento y estudiando, viendo la doctrina, la jurisprudencia, la ley ecuatoriana como la jurisprudencia ecuatoriana y la doctrina y extranjera, para tener los elementos suficientes en mi calidad de juzgador. Muy bien. Sí, ¿Alguna otra razón? sí, Sí. ¿Otra motivación? sí, para la llegar otra a- motivación es de que la verdad es para asimismo y verme satisfactoriamente con orgullo hacia mi familia, mis hijos, en primer lugar, mi hogar, porque es el que uno como padre de familia debe estimular a la familia y a la misma sociedad de Lojana a la que yo pertenezco. He ejercido la profesión en el tiempo que no he estado ocupado, en el tiempo de cuando yo he estado ocupando, he sido juez temporal. He ejercido la profesión en la provincia, en las provincias, casi a nivel nacional. Señor delegado, que no he tenido problemas. ¿Por qué? Porque la verdad es de que mi satisfacción es no solo para mí, sino para los usuarios, porque la verdad, con el modesto conocimiento que yo tengo y fuera de ello, con el debido proceso que se deben desarrollar en las causas que solicitan justicia, es necesario siempre tener la ética profesional, que es la que se ha enmarcado dentro de mí en mi calidad de abogado en el ejercicio. Eso es, señor delegado. Las motivaciones. ¿Sí? Compléteme entonces ahora su experiencia profesional. Ya me ha dicho una parte. Pero... Sí, la experiencia profesional, como ya lo dije inicialmente, fui desde estudiante. En el tiempo cuando fui estudiante universitario, yo ocupaba el puesto de jefe de biblioteca de la Casa de la Cultura. Pues ahí comencé a abrirme los espacios respectivos hasta que fui a trabajar en el juzgado primero de lo penal de Loja como auxiliar y después de auxiliar en los juzgados de lo civil y igualmente de auxiliar y secretario. En el año de 1979 me motivó mucho cuando yo quería ser ya abogado. Dije entre mí, porque ya era licenciado, tenía que hacerme abogado, porque soy abogado de los tribunales de justicia y doctor en jurisprudencia. Me motivó mucho una tesis que la verdad la hice bastante, porque tuve que trasladarme de la ciudad de Loja a Guayaquil y a esta ciudad de Quito, la capital de los ecuatorianos, para hacer una tesis de que en realidad quede como para los demás investigadores y estudiantes como investigadores que hice el perjurio y el falso testimonio de la liquidación penal. Pero eso fue para ser abogado. Y para ser en la investigación jurídica, de derecho e investigación jurídica, ahí vuelta solo hablé sobre en materia nada más laboral. Y en materia penal ya hablé sobre el enfrentamiento a la corrupción por la tala de bosques en la provincia de Loja y asimismo los medios de comunicación cómo deben hacer para la defensa del medio ambiente. Eso fue mi síntesis de mi trabajo dentro del estudio, y dentro del trabajo, como digo, trabajé desde el año de 1979 al año
hasta el año 1978. O sea, prácticamente estuve ya casi en los 20 años de servicio en la función judicial, tanto como auxiliar, juez, es decir, secretario y juez permanente. Esa ha sido la experiencia que he adquirido dentro del campo jurídico al servicio de la sociedad. Y ahora, pues como los jueces anteriormente, como hoy asimismo, son de libre remoción, entonces, bien, me quedé sin puesto, porque llegó la reorganización, se reorganizó. Eso, y en el año 2001 ya me llamaron para que yo sea juez suplente civil. De ahí, en el 2010, hasta el 2009, al 2010, desde el 2010 al 2014 como juez temporal de la provincia de Loja, en las diferentes áreas. Conozco perfectamente bien con el desenvolvimiento de los trámites y del debido procedimiento, cómo debe darse en las causas civil y penales. En todo sentido, sí. Ahora dígame la conceptuación sobre la administración de justicia en el Ecuador. Bien, Como el esa tema concepción es bastante amplio, totalmente. ¿puede usted dividir la exposición respecto de la administración de justicia anterior y de la que Claro, indudablemente. Ahora? ¿Puede confrontar Sí, totalmente. diferentes aristas? ¿Cómo le ve usted a esta administración de justicia? La administración de justicia actual se diferencia mucho de la anterior. ¿Por qué lo digo? Por la experiencia, por haber trabajado ahí mismo. Haber trabajado en ella mismo. Anteriormente, como usted también lo debe conocer, perfectamente que las causas ingresaban donde en realidad tal vez el abogado profesional tenía confianza con el juez. Ahora no es así. Ahora todo ingresa a través de sorteos. Por eso he dicho que la construcción de los edificios que ha dispuesto el Consejo de la Judicatura es un elemento muy importante, una imagen total que cambió. Anteriormente todo era montón, en fin. Yo recuerdo cuando yo era auxiliar de los juzgados, del juzgado de lo penal, e inclusive tuve la oportunidad de leer el proceso del expresidente de la República, Jaime Rodós Aguilera, que estuvo en mis manos, que se lo manejaba, y yo lo manejaba por orden del juez, que lo tenía bajo llave. Y cuando llegaban a pedirme, lo tenía que pedir autorización al juez si en verdad él lo concedía o no lo concedía, porque era un asunto muy delicado. Eso fue la experiencia que yo adquirí. Ahora no es así, ahora todo es diferente. Ahora las causas, llegan las demandas, bien, tiene que coger a uno un ticket y ver cuál es el señor al que le toca. Entonces ahí sí, y de acuerdo a la materia, entonces uno tiene que escoger también para el ticket, para de acuerdo a eso haya el sorteo. Entonces, definitivamente, cuando ya se recibe la constancia por parte del empleado de la oficina de sorteos, entonces sabe cuál mismo es el juez titular que va a resolver el asunto o va a dar trámite de la respectiva causa. Eso yo conozco perfectamente bien por haber trabajado y lo hago sin ningún temor, porque yo también he ejercido la profesión, tanto en el ejercicio profesional como académicamente también en la función judicial. En definitiva, usted podría dar un concepto de si ha mejorado o no la... Sí, totalmente. Esto es gracias a una consulta popular que el pueblo
dio facultad al gobierno, y el gobierno nacional, con su espíritu de ecuatoriano, verdaderamente entonces se crearon estos elementos esenciales de la vida de los hombres y de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, para que la imagen de la justicia quede en otro sentido y ya no haya compromiso de ninguna naturaleza. Anteriormente, definitivamente hayan habido compromisos, porque la mayor parte yo he sido solo empleado judicial. No podía dar yo una razón exactamente por qué, porque no trabajaba yo en el ejercicio profesional, porque era solo funcionario, empleado o como funcionario judicial ya directamente hasta el año de 1979. Espacios cortos que los he tenido desde el año 2000, desde el año 1979, porque 78 en realidad ya no me dieron el puesto. En ese tiempo se reunían los tribunales, el Tribunal de Justicia y se nombraban a los jueces. Si había un pequeño, tal vez algunas pequeñas pruebas, pero no eran suficientes. Entonces, bueno, eso es lo pasado. Pero la actual justicia, ¿qué más? Los concursos de merecimientos deben ser que es la base propiamente para explorar la experiencia del abogado, para la experiencia del que va a desempeñar una función tan delicada como es la administración de justicia. Porque eso es la base fundamental en todo sentido del operador de la justicia. Porque si no, ¿para qué concursar? Debemos concursar los ecuatorianos con la suficiente experiencia adquirida a través del ejercicio profesional o a través de la administración mismo como funcionario o empleado, lo que sea. Eso es la base fundamental. Ahora nosotros tenemos, por ejemplo, los ecuatorianos, estamos servidos bien. En cualquier latitud del país, como Loja, mi provincia, de donde yo soy, entonces puedo decir, verdaderamente uno ha recorrido. Yo he estado en los cantones de la provincia sirviendo como juez temporal y como juez, ¿cómo se dice? Los jueces que conocen todo, que perdone que en este momento no recuerdo bien. Multicompetentes. Estado Catacocha, Macará, Celica, Cariamanga, Catamayo, Saraguro, en todos los juzgados, penal y civil, y como multicompetentes, porque son pocos los multicompetentes en la provincia de Loja. Esto lo conozco perfectamente bien porque yo soy de allí mismo. Y como he trabajado como juez, entonces tengo que tener el mayor conocimiento de la razón para dar esta explicación de conformidad. Ahora, en cuanto a la aplicación a las normas procesales, uno debe entender cuál es el derecho de la justicia que asiste a los usuarios. Y para eso, el operador de la justicia tiene que saber, en primer lugar, dando la razón si en verdad se ha aplicado el debido proceso, la debida jurisdicción y competencia, dónde es necesaria la competencia y dónde es necesaria la competencia para el juzgamiento de cualquier trámite judicial. En ese sentido, he tenido la suerte de leer bastante jurisprudencia ecuatoriana, extranjera, como la doctrina. Porque eso me enseñaron mis profesores, que
especialmente cuando seguí los niveles de posgrado, que no son de aquí, de nuestro país, sino de otro país. Fueron de Cuba, Puerto Rico, Argentina y Colombia. Entonces, ellos fueron los que, propiamente, con el espíritu de amor al trabajo que yo he tenido dentro de la administración de justicia y fuera del ejercicio profesional, entonces son los que me han servido para presentar y mostrar mi espíritu frente a ustedes y llegar a ocupar un puesto para ser juez nacional de la Corte del país. Muy bien, su audiencia ha concluido. Muchas gracias. Hágale el acta. ¿Qué firme primero, señor? No, espérese. Yo creo, no es tan bueno. ¿Otra? Tres. Ahí. Espérese un momentito, le firmamos, le da una copia. Sí, muchas gracias. Es para mí. Me acordé de esta firma cuando yo la aprendí.